Bendiciones, buenas tardes, Dios bendiga a todos. Vamos a leer en la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, del versículo 1 hasta el versículo 9 inclusive. Dice así la palabra: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero tenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Hermanos, acá en este relato histórico vemos cómo predicaba Pablo. En esto quiero hacer hincapié: cómo predicaba Pablo. Algunos me dirán, pero ¿de qué me aprovecha saber cómo predicaba Pablo después de 2000 años? ¿Qué me importa cómo predicaba Pablo? Pero yo les digo, hermanos, que es importante tener en cuenta esto, porque estamos viviendo unos tiempos en los cuales la predicación del Evangelio está siendo muy distorsionada. Se está predicando un Evangelio que no es preciso, un Evangelio con muchas deficiencias. Se está predicando mal y por eso no vemos los frutos que deberían haber. Hay, convertidos a medias. Hay creyentes que están ahí, están mal formados a causa de esta predicación tan deficiente que hay en algunas partes. No son todos, pero muchos evangélicos están predicando un evangelio muy tibio, muy acomodaticio, muy de que si a vos te parece, si vos querés aceptar a Cristo, pensalo bien, qué sé yo, si tenés ganas, y todas esas cosas. Un evangelio con una predicación muy light, pero Pablo encaraba de una manera
que se ponía a discutir, no discutir por discutir, sino que era ahí estaba predicando con argumentos, discutiendo los argumentos de las escrituras. Él se basaba en las escrituras para hablar de Cristo. Todo lo que hablaba de Cristo, todo lo que predicaba de Cristo estaba basado en lo que decían en las escrituras, en la Biblia. Claro que ellos no tenían la Biblia que tenemos nosotros, que nada más que el Antiguo Testamento, pero es decir, que se basaba en eso y argumentaba y exponía, explicaba y tenía ese deseo de que la palabra pudiera producir fe en la persona que lo estaba escuchando. Quería que tuvieran fe en Cristo y pudieran creer y pudieran arrepentirse y pudieran convertirse al Señor. Entonces tenía un denuedo, tenía una unción del Espíritu, pero se basaba en la palabra para argumentar, para explicar fehacientemente que Jesús era el Cristo, que Jesús resucitó, que Jesús vive, que Jesús es una realidad. Entonces quería que la gente quedase convertida a Cristo, que pudiera salir del viejo mundo, de la carne, de las tinieblas, y pudiesen venir al conocimiento de Cristo, del Señor. Y en este tipo de predicación, una predicación basada en las Escrituras, una predicación atada a las Escrituras, a lo que dice la palabra. De ahí no se salía ni un ápice, era lo que decía la palabra, predicaba eso. No trataba no andaba con medias tintas, es decir que la gente se encontraba entre la espada y la pared. ¿Creo lo que dice la Escritura o no creo? ¿Acepto a Cristo o rechazo a Cristo? Una de dos. No había preámbulos ni vamos a esperar un tiempito, vamos a ver, qué sé yo, voy a decidirme más adelante. Impactaba en la vida de la gente la palabra. Y los resultados vemos en el versículo 4, que dice: algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Es decir, una multitud, a griegos piadosos, gran número, no eran judíos, sino que eran griegos. Es decir, que más allá de la sinagoga, otros más aceptaron a Cristo. Y una gran cantidad de gente aceptó al Señor. Hubo mucho fruto. Cuando se habla la palabra de Dios, la palabra penetra, es como una espada. Pablo sabía manejar bien la espada. Penetra en el alma hasta discernir todo, hasta los tuétanos, penetra lo profundo, llega. La palabra es como una luz, es como algo que te abre el entendimiento, te saca el vendaje espiritual que tenía, no podías darte cuenta de nada, pero ahora sí, que te pusieron la palabra, te explicaron y vos entendiste lo que es el Señor y todo, y aceptabas al Señor. Y mucha gente, estos son los frutos, el versículo 4 están los frutos, pero así cuando hay un evangelio genuino, cuando recibimos a Cristo realmente en nuestro corazón, sin ningún tapujo, recibimos al Señor, sincera y francamente recibimos al Espíritu Santo de Dios, hay un cambio,
hay un cambio que contrasta con el mundo y provoca la reacción de la gente del mundo. Acá el versículo 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Es decir, que reaccionaron contra la verdad, contra la palabra, contra el Señor Jesús, para que se cumpliese también lo que el Señor dijo. Yo no vine a la tierra a traer paz, yo vine a traer confrontación, porque algunos creerán y otros no creerán, y los que no creen se van a oponer, y por ahí vienen las persecuciones, y vienen las luchas, y vienen todo, porque están los que creen en Cristo, los que son hijos de Dios, y los que se oponen. Y también acá siguen los versículos 6, 7, 8 y 9. Y agarraron a este pobre hermano Jasón y a todos los que estaban reunidos en su casa y querían hacer algo contra ellos, pero el Señor los libró. Y bueno, hermanos, pero vemos los frutos. Estos frutos fueron creciendo. Y después de esta lucha, después de esta reacción negativa del diablo y de la gente incrédula del mundo, después de esta reacción negativa vino la bendición de que se afirmó la iglesia de Tesalónica, lo que decimos nosotros, los tesalonicenses. Y bueno, una preciosa iglesia fue, porque estaba la base de esa iglesia, eran hermanos convertidos al Señor, de tal manera bien, 100% convertidos al Señor, no a medias, sino realmente tenían a Cristo en su corazón, y entonces pudieron crecer, pudieron ser de testimonio a toda la ciudad, pudieron expandirse, pudieron ser la iglesia de Tesalónica. Y yo creo que nosotros, hermanos, estamos en estos tiempos para expresar lo que hay en nuestro corazón. Tenemos a Cristo. Nosotros podemos también tener muchos frutos de Cristo. Podemos nosotros también impactar en el mundo como hicieron este grupo de hermanos que impactaron en la sociedad de Tesalónica y lo llevaron preso y qué sé yo, porque decía, mirá, estos por todo el mundo andan alborotando y diciendo cosas de que Jesús es el Rey y bueno, se dio a conocer, llegó la luz y bueno, esto es lo que tendría que haber en el pueblo de Dios en estos tiempos. No distraer nuestra atención escuchando muchas tonterías que se predican, sino realmente creyendo en el Señor Jesús y buscando las cosas de arriba. Que Dios los bendiga muchísimo, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén.